Saludamos también a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, en este pasaje que hemos leído al principio. Dice la palabra de Dios, Salmo 139, versículo del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Padre, te damos a ti toda la gloria y te damos gracias porque tú nos das el privilegio de estar en tu casa para darte la gloria, para darte la honra. Permítenos que al abrir tu palabra tú nos des entendimiento. Tú prepara nuestros corazones como una buena tierra para que la semilla de tu palabra pueda crecer allí, pueda dar fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Francis Bacon fue un filósofo del siglo XVI. Él dijo una frase: el conocimiento es poder. Eso quiere decir que si el médico o cualquier profesional, en este caso médico, no tuviera el conocimiento de cómo funcionan las células, los tejidos, los órganos del ser humano, no podría ayudar a los pacientes en sus problemas de salud. Pero es por ese conocimiento el que puede ayudar. Tiene ese poder porque tiene conocimiento. Pero también nosotros conocemos a través de su palabra que Dios te conoce. Él sabe todo de ti. Él te conoce de manera integral. Si nosotros queremos resumir en un concepto lo que es la omnisciencia de Dios, la palabra de Dios nos va a dar un concepto según 1 de Juan 3:20. Primera de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 20, en la última parte, pero lo podemos leer todo. Primera de Juan 3:20 dice: pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. La omnisciencia de Dios lo podemos representar así: Él sabe todas las cosas. Él nos conoce mejor. Aquellos que están casados pueden pensar que conocen a su esposa, o la esposa puede pensar que él conoce al esposo, pero no es verdad. Podemos conocer parte, porque Dios conoce aún tus pensamientos. La mujer o el esposo puede conocerlo físicamente muchas veces, pensar lo que puede pensar, pero no lo que puede pensar sin haberle expresado esos pensamientos. Solamente Dios lo sabe todo. Dice, Él sabe todas las cosas. Sabe las cosas del pasado, del presente, y sabe las cosas que vendrán. Por eso es el Dios
omnipotente. Él conoce la historia del pasado de cada ser humano. ¿Cuántas personas han pasado hasta nuestros días desde la creación? Alguien hizo un cálculo aproximado que es un aproximado de 2 billones de personas que han pasado hasta estos días. Y Dios ha conocido los pensamientos de cada uno de ellos, su vida, sus movimientos, lo que le iba a pasar. Dios ya lo sabía todo. Por eso habla este tema de la omnisciencia, que Dios lo conoce absolutamente todo. Y Él también nos conoce a nosotros de manera personal. Vayamos a lo que dice este pasaje de Salmo 139, donde el mismo salmista, él, el hombre que era llamado un hombre que tenía conforme el corazón de Dios, dice el versículo 1, oh Jehová, el eterno, el gran yo soy, tú me has examinado, tú me has conocido, tú sabes todo de mí. Tú me has examinado. Tú puedes discernir, tú puedes conocer aún mis pensamientos más íntimos, más secretos, tú lo puedes conocer. Su hijo, el rey Salomón, él decía en Primera de Reyes 8:39, en la última parte también, en una oración que hacía el sabio Salomón, él decía, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios es el que conoce nuestros corazones. El hermano que está a tu lado no conoce tu corazón, pero Dios sí. Dios sabía también que hoy, 14 de abril, ibas a estar aquí. Y te ibas a sentar ahí donde estás sentado ahora. Dios sabía las canciones que iban a cantar en el Ministerio de Música. Dios sabía con quién te ibas a encontrar en el camino cuando venías a la iglesia. Dios sabía todo eso. Aún Dios sabía la ropa que te ibas a poner. A la hora que te levantaste. Lo que desayunaste, el Señor ya lo sabía. Y el Señor sabe también lo que va a pasar cuando salgas de aquí. ¿Con quién vas a conversar? ¿Qué vas a almorzar? ¿A quién le vas a llamar? ¿Con quién pasarás la tarde? ¿Qué harás en la noche? ¿Qué harás mañana? Dios lo sabe todo. Dice el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El profeta Jeremías en el capítulo 17, versículos 9 y 10, hablaba de que nuestro corazón muchas veces puede ser peligroso porque nos engaña. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocer este corazón? Y Dios levanta su mano y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Solamente Dios puede escudriñar, puede buscar, puede encontrar, puede medir lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Dice el salmista David, él está refiriéndose a sus actividades cotidianas, su sentar, su levantar. Cuando yo me siento,
cuando yo hago algo, cuando camino, cuando trabajo, cuando estudio, todos mis movimientos, el Señor los conoce, así como a ti también te conoce. En el versículo 3 sigue hablando de ese conocimiento de Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Cuando yo estoy haciendo mis cosas, tú conoces todo. Aun cuando estoy durmiendo, cuando estoy descansando, tú también conoces todos mis caminos. Dice el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún Dios sabe lo que tú vas a hablar. Dios sabe todo lo que voy a hablar en esta mañana. Dios sabía el tema de hoy. Dios sabe todos los puntos que voy a hacer. Dios lo sabe. Eso nos habla de su omnisciencia. Dice versículo 5, detrás y delante de mí me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Es decir, Dios nos tiene cercado. Dios nos tiene rodeado. Eso habla también de su omnipresencia. Si Dios está en nosotros y nos rodea, conoce no solamente lo que hay en nuestro corazón, sino aún todo lo que nosotros podamos hacer. Cualquier acción, nuestros movimientos, nuestras conductas, aún las palabras que puedan salir de nuestra boca, porque Él está cerca de nosotros. Su presencia está cerca. Frente a ese conocimiento, el salmista va a terminar diciendo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y es verdad, el que Dios lo sepa todo sobrepasa nuestra mente finita. Muchas veces no lo podemos entender. ¿Cómo así? Que lo conoce todo, que lo sabe todo. Nuestra actitud frente a la omnisciencia de Dios es creer su palabra, creer lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo Dios conocía al hombre y sigue conociendo al hombre. Dice en Génesis capítulo 3, de versículos 7 al 12, ahí encontramos una historia muy conocida. Cuando Adán y Eva han comido del fruto prohibido, entonces sus ojos se abrieron. Entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y comenzaron a coser hojas de higuera para tapar su desnudez. Y en ese momento escuchan la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, pero el hombre y la mujer se habían escondido de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Aquí puede surgir una pregunta. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué Dios le hace la siguiente pregunta al hombre? ¿Dónde estás? ¿No? El versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dios sabía dónde estaba el hombre? Amén, ¿no? Dios sabía dónde estaba el hombre. Dice el versículo 10, y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Muchas veces Dios siempre va a buscar que el hombre reconozca su pecado. Que el hombre diga, he pecado. Por eso, aquí nos muestra cómo el corazón del hombre siempre es tapar su pecado, ocultar su pecado o echar la culpa a los demás y no reconocer su propio pecado. Y es lo que hace el hombre, aún hasta nuestros días. ¿Qué respondió el hombre? Versículo 12. Ella fue, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre le estaba diciendo a Dios, yo no tuve la culpa. Es verdad que comí, pero yo no tuve la culpa. La mujer me dio. Indirectamente, Adán le estaba echando la culpa a Dios. Esa mujer, yo no la fui a buscar. Ella, tú me la entregaste. Eso es lo que hace el hombre. Siempre culpa a los demás de sus propias faltas y no reconoce su pecado delante de Dios. Hay otra historia. En Génesis capítulo 4, versículo 8 al 10 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios sabía que Caín había matado a su hermano Abel. Sí. Pero lo que dice en el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Sabía Dios dónde estaba su hermano Abel? Claro. Lo que estaba buscando es que Caín reconociera su pecado, lo malo que había hecho, el primer crimen en la humanidad. Y lo que dice Caín, dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y en el versículo 10 ahí vamos a conocer que Dios realmente sabía. Dice, ¿qué has hecho? Caín había hecho algo. Por eso dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Vamos a una historia del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 5, de versículo 1 al 5, dice que había cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer. Ellos vendieron un terreno, una heredad, una casa, pero dice que ellos sustrajeron del precio. Lo sabía Ananías y lo sabía Zafira. Y trajeron solamente una parte y lo pusieron a los pies de los apóstoles. ¿Qué hizo esta pareja? Vamos a pensar que el terreno que ellos habían vendido costaba $2,000. $2,000. Entonces, ellos fueron al templo, a la iglesia, pero antes ellos habían acordado entregar una cantidad. 1,500. Nos quedamos con 500 y decimos que fue 1,500 soles. Que costó la venta de ese terreno. Por eso Pedro va a decir, no tenías tú la necesidad de hacer eso, porque todo ese dinero podías habértelo quedado y no había ni un problema. Y eso es lo que le dice allí. Y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino
a Dios. Ananías y Zafira, ellos pensaron que Dios no sabía lo que estaban haciendo ellos. Ellos decían, al hombre, a Pedro, lo podemos engañar, le podemos mentir, pero no sabían que Dios sí lo conocía todo. Y es por eso que Pedro, inspirado, dice, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. No podemos nosotros engañar a Dios. Hasta aquí nosotros podemos ver que cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, si tú sabes los atributos de Dios, si tú vives según los atributos de Dios, vamos a vivir un camino de perfección. Vamos a vivir un camino de perfección. Porque al poder conocer los atributos de Dios, el poder vivir de acuerdo a esos atributos, nuestra vida es corregida. Nuestra vida adquiere tal conocimiento, de tal manera que nuestro corazón no nos engaña y nos lleva al error o al pecado. El Señor Jesús aún conocía el corazón de las personas. Por eso les decía, cuando ellos pensaban, pero no lo expresaban, Jesús les decía, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué tienen esos pensamientos? El Señor Jesús, el Espíritu Santo, tienen ese atributo de la omnisciencia. Pero también el Señor Jesús llama fuertemente la atención a aquellos que tienen una actitud, como dice Lucas 16:15. Lucas 16:15. Entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Está diciendo que el hombre muchas veces aparenta ante los demás, pero solamente Dios es el que conoce lo más profundo del corazón. Dios te conoce, Dios me conoce, Dios sabe todas las cosas. Pero también muchos se preguntan y dicen, si Dios lo sabía, si Dios lo conoce, ¿por qué no me ayudó? ¿Por qué no me guardó? ¿O por qué no me libra de esta aflicción si Él sabe mi sufrimiento, si Él sabe mi dolor, si Él sabe la tristeza profunda que hay en lo más profundo de mi corazón? ¿Por qué no hace algo si Él lo sabe? Yo no tengo ninguna respuesta para esa pregunta, pero el Señor Jesús sí. Si tú estás pasando por un momento difícil y tú no lo sabes, pero ahora tú has entendido que Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce, pero tú no sabes por qué. Y te sigues preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? El Señor te va a responder lo que dice San Juan 13:7. El Evangelio según San Juan 13:7 dice, Jesús respondió y le dijo, lo que yo hago, lo que yo estoy permitiendo, lo que tú estás viviendo, tú no lo comprendes.
ahora. Ahora no lo entiendes, ahora tienes preguntas, ahora tienes interrogantes, pero la promesa de Dios es, más lo entenderás después. Esa es la palabra de consuelo que Dios te da si tú tienes preguntas y no entiendes lo que Dios está haciendo, lo que Dios está permitiendo. Ahora no entiendes, dice Jesús, lo que hago, pero algún día lo vas a entender. Si tú también estás pasando por momentos difíciles, de dolor, de situación en tu cuerpo físico, y tú dices, ¿por qué no me sana? ¿Por qué sigo con esta aflicción? Yo tampoco tengo una respuesta. Pero el Señor sí tiene una respuesta para ti. Él dice, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que Dios dice, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi gracia es lo que tú necesitas en este momento. Porque mi poder actúa mejor. Mi poder actúa mejor en esa debilidad. Frente a esta respuesta de Dios, nuestro corazón tan solamente puede decir, Señor, gracias. Si tu gracia es suficiente, gracias. Gloria a ti. Si ahora no lo entiendo, si ahora no lo comprendo, pero más adelante lo entenderé, Señor, gracias. Porque sé que tú no me has olvidado. Porque sé que tú me conoces y no eres indiferente a mí. Pero la verdad también es que Dios siempre nos va a asegurar que su presencia está con nosotros. Dice el libro de Isaías 41:10, no temas. No temas, porque yo estoy contigo. La presencia de Dios está contigo ahí donde tú te puedas encontrar, en la situación, en el momento. Dios está contigo. Él dice, yo estoy contigo. Así que no desmayes, no te desalientes, no te desanimes, no pienses que te he dejado. Porque yo soy tu Dios, acuérdate, yo soy tu Dios. El Dios poderoso, el que abrió el mar rojo, el que sacó con mano poderosa del poder de los egipcios, el que proveyó allí en el desierto. Yo soy tu Dios, pero también te doy las fuerzas, te esfuerzo. Te ayudo, siempre te ayudaré. Te voy a sustentar siempre. Estoy a tu lado para darte fuerzas. Estoy a tu lado para ayudarte. Estoy a tu lado para sustentarte con mi mano derecha. Así que no temas. Dios no solamente nos promete su presencia, sino Dios también nos promete y nos asegura su paz. En San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Porque la paz es lo más maravilloso que el hombre puede anhelar. La paz es lo más maravilloso. Qué trágico es vivir en una casa donde no hay paz, donde los hermanos no viven en paz, donde la familia vive angustiada y no tiene paz, donde viven ansiosos y no hay paz, donde dependen
de una droga, una medicina y no pueden dormir porque no hay paz, porque hay ansiedad, hay estrés, depresión. El Señor Jesús dijo, esta palabra, tú la tienes para que la leas, para que la estudies, para que la guardes y tengas paz en tu corazón. Porque en este mundo tendrás aflicción, pero tienes que confiar. Confiar lo que está escrito en mi palabra y vivir de acuerdo a esa palabra. Dios nos asegura su paz. ¿Sabes cuál es nuestra respuesta frente a lo que Dios sabe de nosotros, frente a su omnisciencia? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si Dios sabe todo de ti, si Dios lo conoce todo. Este Salmos 139 termina en los versículos 23 y 24 con una oración, con una respuesta del salmista a Dios. El salmista va a decir en los versículos 23 y 24, Dios, examíname. Examíname, oh Dios. Le está diciendo, Señor, señálame cualquier cosa en mí. Señálame alguna cosa que hay en mi corazón. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame cualquier cosa que en mí haya que te está ofendiendo. Señálame lo que te ofende. Y guíame por esa senda de la vida eterna. Fíjate si en mí hay un pensamiento malo, que me está queriendo apartar de ti. Porque muchas veces debemos de cuidarnos de la levadura. Porque la levadura trabaja silenciosamente, pero comienza a afectar la masa. Por eso el Señor Jesús siempre hablaba de la levadura de los fariseos, de la doctrina, de las mentiras. Y dice versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad. Dios, este salmista está diciendo, Señor, muéstrame qué hay en mí, en lo más profundo de mi corazón. Muéstrame lo que hay en mis pensamientos, en mis acciones, en mi relación con mis hermanos, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis amigos, en mi trabajo, en mi estudio. Examíname, ¿estoy andando bien? Y al final hay una petición, y guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Lo que le está diciendo el salmista es, Señor, enséñame a vivir como quieres que yo viva. Reconociendo que tú estás en todo lugar. Reconociendo que tú sabes cualquier cosa de mí y que yo no te puedo ocultar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amigos, hermanos, Dios conoce tu corazón. Dios conoce la situación en la cual tú estás viviendo. Dios sabe tus caminos. Él sabe tus pasos. Pero Dios también es tan bueno que Él te invita, Él te llama. Él te dice, si tú estás viviendo agotado, si tú estás viviendo como que estás llevando un peso encima y ya no puedes resistir, Él te invita y dice, ven a mí. Y Él te va a dar el descanso.
El descanso que no te la puede dar ninguna persona, ninguna terapia. Porque el Señor no solamente sana, sino también te restaura, te salva. Lo que el Dios hace es poderoso. Por eso la invitación es que tú abras tu corazón. Tú le digas, Señor, delante de ti estoy. Tú que lo conoces todo, tú que lo sabes todo. Y te pido que tú obres en mí, en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de mi corazón. Si mi corazón se ha llenado tan solamente de mis planes, que sean removidos. Y ahora te entrego un corazón donde tú puedas reinar, tú puedas ser el Señor de mi vida, donde tú seas el Rey de mi vida. Y cuando Dios reine tu vida será transformada poderosamente. Como decía el apóstol, porque ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive